Aprovecho la ocasión para saludar al Padre Juan Francisco Cartagena, quien al comenzar la Santa Misa nos saludó a todos. Pues ahora lo saludo en nombre de toda la comunidad, también a él, el párroco de esta catedral metropolitana. También un saludo a las vicarías, a los padres, por supuesto, a las vicarías que nos acompañan, a todos los que el Señor nos permite estar en este templo santo, la catedral metropolitana, y a los que a través de los medios también nos sintonizan y entramos en comunión para alabar el nombre del Señor en este sexto día de la novena que nos está preparando a la fiesta patronal del Divino Salvador del mundo. Dios es grande, Dios siempre expresando su amor a lo largo de toda la historia, aun cuando el ser humano en algún momento cierre su corazón y se muestre indiferente o tome otros caminos, Dios, sin embargo, habla y sigue hablando. Como nos pasa en la primera lectura que en este día hemos escuchado, se nos ha proclamado del profeta Jeremías el capítulo 26, versículo 1 en adelante, que nos dice que al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. La lectura del profeta Jeremías nos narra una situación trágica de la vida del profeta como consecuencia de su anuncio profético. Porque al final del texto que hemos escuchado, dice: entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Una vida del profeta trágica. Ese es el costo del que se propone ser fiel a la voz de Dios. Este relato que acabamos de escuchar nos revela cómo Jeremías debe enfrentar el peligro cuando se trata de anunciar la palabra del Señor. También nos habla de una creencia del pueblo, de aquel pueblo de Israel en aquel tiempo con respecto al templo y su presencia en Jerusalén. Consideraban, por supuesto, era el centro del pueblo el templo, y lo consideraban garantía de permanencia de la nación. Construían la nación en torno al templo. El hecho tiene lugar en los primeros años del reinado de Joaquín, como nos cuenta el texto bíblico. Dios ordena entonces a Jeremías subir al atrio del templo para hablar a las gentes de las ciudades de Judá que allí se reúnen. El contenido de este discurso que pronuncia el profeta Jeremías está condicionado por la conducta que Dios observa en su pueblo. ¿Cuál es la situación de aquel pueblo, de aquel entonces a quien Dios envía a Jeremías para que le hable? El pueblo de la alianza, el pueblo que en algún momento se comprometió a tener a Dios como su único Dios. Y la conducta de aquel pueblo que Dios está observando, por lo que envía al profeta, es infidelidad, es un falso culto, es una conducta de idolatría. Se han ido tras otros dioses, han confiado en príncipes, han abandonado al Señor, y de ahí que el Señor espera de los israelitas que escuchen al profeta, que se conviertan de su mala conducta.
Estas palabras de invitación a la penitencia resultan un lugar común reiterado en la literatura profética. El profeta anuncia catástrofes, castigos, si se empecina aquel pueblo en conservar una conducta vacía, un corazón vacío, un proceder distinto al de su Dios. Es algo reiterativo siempre en la literatura profética, y Dios siempre espera en el ser humano hasta el punto de estar siempre dispuesto a practicar la misericordia. No son mensajes condenatorios, sino mensajes de advertencias para sacudir las conciencias si es que se logra hacer. Eso buscaban siempre los profetas: obedecer al Señor y cumplir su ley llevará al perdón, mientras que el apartarse de la voluntad de Dios conducirá a la ruina total del templo de Jerusalén, como ocurrió con el templo de Silo en la época de los jueces. El reino del norte había desaparecido junto con su templo en Silo, y Dios les está anunciando que lo mismo les sucederá si no se convierten. Comparar a Jerusalén con Silo era culparles abiertamente a sus sacerdotes y predecir la ruina de la ciudad y del templo. Por este anuncio que hace el profeta, es que los sacerdotes, los profetas y el pueblo que oyen a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor se llenan de ira. Dice que cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir. Las consecuencias de quien es fiel al Señor. En este día, queridos hermanos, sexto de la novena a Divino Salvador del mundo, también es el segundo día de la peregrinación que se está realizando hacia la cuna del profeta, que viene a ser de igual manera el final de un profeta que, por decir la verdad, incomodó a algunos, y el final que tuvo fue precisamente lo que le están anunciando al profeta Jeremías. Lo apresaron, diciéndole: este hombre debe de morir porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y que esta ciudad será destruida, quedará deshabitada. La actitud hacia el profeta, la reacción de los profetas, de estos sacerdotes y del pueblo que han escuchado al profeta Jeremías, no se deja esperar. Declaran a Jeremías reo de muerte. El mensaje es muy claro, queridos hermanos. Si se sigue rompiendo la alianza, si no se le integra a la vida, al templo, expresión de la historia, de la tradición y del culto, del orgullo nacional, eso significaba el templo, el emblema patrio, eso era el templo para ellos. Si no se le integra a la vida, entonces será destruido, y con él la santa ciudad de Jerusalén. Ese es el anuncio. La amenaza de Dios no tiene como fin la destrucción. Para nada, no lleva como finalidad la destrucción, sino el intentar conmover y llevar a una conversión. Eso busca el profeta. Más bien, eso busca Dios a través del profeta, llevar a la conversión. Nosotros, gracias a Dios, dentro del tiempo litúrgico tenemos un momento al cual llamamos Cuaresma, donde se insiste más sobre la necesidad de la conversión, aunque después de la Pascua se sigue predicando la necesidad de volver a Dios
con un corazón humilde, porque realmente Dios no se complace con la destrucción, con la muerte. Como dijo el Señor, el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, sino para salvarlo y que todos tengan vida y la tengan en abundancia, conmover para llevar a la conversión. Y en estos días de la novena también va encaminado a conmover nuestro corazón, a enternecernos para poder dirigir nuestra mirada al divino Salvador del mundo, que se transfigura y nos hace ver su gloria, para que así en nosotros exista la estimulación de continuar luchando en la perseverancia en esta vida por ser fieles al Señor. El profeta no quería el mal de la ciudad ni del templo, sino lo contrario, su purificación y dignificación, puesto que lo amaba a aquel pueblo. Sobre el Evangelio que hemos escuchado, una escena hermosa, pero también dramática en cuanto al rechazo hacia Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús va recibiendo muchos rechazos por las autoridades de su tiempo, ahora rechazos por los de su propio pueblo, pero este rechazo, el que hoy escuchamos, es especialmente significativo, pues viene de su propia gente. Nos parece oír el comentario de San Juan que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hoy vemos que los paisanos de Jesús estaban asombrados y escandalizados de él, y por este sentimiento hacia Jesús, cuando lo escuchan, porque habla con sabiduría, por supuesto, se niegan a creer en él, porque es alguien a quien ven todos los días. Se sorprenden, por supuesto, pero se niegan a creer en él. Este Evangelio de Jesucristo que hoy leemos nos transporta a la visita que hace el Señor Jesús a su pueblo, donde había transcurrido después que regresa de Egipto, Nazaret. La conclusión de esta lectura es que donde no hay fe, queridos hermanos, Dios no puede hacer milagros. El milagro de transformar nuestra vida, el milagro de purificar nuestros ojos por un corazón palpitante que ve con más espíritu positivo la lucha que hay que hacer para ir progresando sin tener que abandonar los caminos del Señor. Donde hay fe, Dios puede transformar tantas realidades. Jesús, como estaba prescrito por la ley de Moisés, en el día sábado participa de la lectura pública, toma la palabra, la comenta. La gente quedó admirada, no entiende la actitud de Jesús. ¿De dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? Es lo que ellos expresan. La gente de Nazaret queda escandalizada y no lo acepta. ¿Que este no es el hijo del carpintero? Las personas que hubieran tenido que ser las primeras en aceptar la buena noticia son las que se obstinan en no aceptarla. Nosotros nos llamamos creyentes, somos una sociedad cristiana, y qué pena da que todavía o cada vez más se fortalece aquellas personas, o más bien aquellos corazones insensibles que prescinden de la fe, que van por otros caminos. También esto es algo doloroso. Sin embargo, nosotros que sí creemos tenemos que ser esos testigos del amor del Señor, en aceptar la buena noticia y no mostrarnos indiferentes. Jesús sabe muy bien que nadie es profeta en su tierra, por supuesto, así lo ha dicho él. Aquel que recorrió por espacio de 3 años la vida de Judea y Galilea, predicando su evangelio
y confirmando su doctrina con muchos milagros, comprueba como allí donde no hay aceptación, tampoco hay manifestación de Dios. Solo la gente sencilla, solo la gente que abre su corazón puede experimentar el amor de Dios aceptando su evangelio. Donde no hay fe, no se puede hacer nada. Que nosotros permitamos que el Señor actúe en nuestras vidas, que siempre nos sorprendamos, pero que esa sorpresa del evangelio nos lleve a acogerlo. Damos gracias a Dios en este sexto día de la novena, que nos está preparando a la gran fiesta del 6 de agosto del Divino Salvador del mundo. De pie vamos a continuar, queridos hermanos.